cantamos hoy, porque tenemos un Salvador, vino para rescatar y sanar nuestro corazón. Con alegría cantamos hoy, porque tenemos un Salvador, vino para rescatar y sanar nuestro corazón. Con alegría vivimos hoy, porque Jesús es la salvación, vida eterna hay en Él. Él es la reconciliación. Es Navidad, un tiempo especial, vamos a celebrar. Él vino, Emmanuel, para estar con nosotros y nosotros con Él. Con alegría cantamos hoy, porque tenemos un Salvador, vino para rescatar y sanar nuestro corazón. Con alegría vivimos hoy, porque Jesús es la salvación, vida eterna hay en Él. Él es la reconciliación. Es Navidad, un tiempo especial, vamos a celebrar. Él vino, Emmanuel, para estar con nosotros y nosotros con Él. Es Navidad, un tiempo especial, vamos a celebrar. Él vino, Emmanuel, para estar con nosotros y nosotros con Él. Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar. Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador. Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar. Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador. Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar. Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador. Cielo y tierra celebran hoy, Jesús vino a salvar. Aleluya, cantamos hoy, gloria al Salvador. Gloria al Salvador. Gloria al ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso.
has soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, siempre y siempre, oh Dios. Secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación.
hace revolución. Y el cielo se parte en dos, inundados, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Sí, 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 sí. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenos días, una vez más, Dios los bendiga en esta mañana. Hoy queríamos también compartir la palabra del Señor y para eso vamos a pedirle a Dios que pueda obrar en nuestras vidas. Vamos a pedir que el Espíritu Santo toque nuestra mente, nuestra vida y podamos entender su palabra. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, Dios. Padre bendito Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro interés, tú conoces, Señor, todo lo que hay, pero queremos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y queremos escuchar, Señor, queremos escuchar tu palabra y entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Jesús, en un determinado tiempo, Jesús había sido arrestado. Por orden, obviamente, había sido arrestado por los religiosos de aquel tiempo. Y había sido juzgado. Y había sido juzgado por este grupo llamado Sanedrín. Ellos también habían tomado una decisión. Querían matarlo. Querían que él pueda morir. Pero ocurre que ellos estaban bajo el dominio de Roma. Y debido a que ellos estaban bajo el dominio de Roma, no podían ejecutar tal sentencia. Por eso que tuvieron que recurrir a Pilato, un hombre que era el gobernador de aquel momento, representaba a Roma. Y este Pilato tenía que determinar si moría o no moría. Por eso tuvieron que llevarlo. Aunque nosotros quizás diríamos que fue un asunto burocrático, en realidad no fue así. Es que si hubieran muerto solamente por manos de los judíos, hubiera sido por lapidación. Pero todo lo que había pasado, lo que se había profetizado, decía que Jesús debería de morir por la crucifixión.
Y entonces tuvo que encajar para que Pilato pueda entrar en escena. Y no solamente Pilato, obviamente todos los gentiles, porque tuvo que ser, no solamente, si bien es cierto, los judíos lo llevaron, fue la iniciativa de los judíos, pero tanto gentiles, como dice Herodes y Pilato, tuvieron que ver en la muerte de este crimen más grande de toda la humanidad, un crimen que tuvo consecuencias que quisiéramos verla. Así que cuando asesinaron a Jesús, se cumplió la profecía dicha por el rey David en Salmos 2:1. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cuando David reflexiona acerca de este tema, cuando reflexiona de la hostilidad, de la manera como las personas, de la hostilidad de la humanidad, cómo las personas comienzan a pensar y a hacer un juicio contra Dios, a David le extraña que muchas veces los grupos, los colectivos, nunca se ponen de acuerdo. Las personas, es increíble que las personas no se puedan poner de acuerdo. Cada uno tiene un pensamiento. Pero le extraña a David que en este caso, cuando se trata de ir contra Dios, todos se unen. Cuando se trata de ir contra Jesús, todos los grupos, todos los pensamientos se unieron. Así que estos hombres y todos los hombres nunca quieren que Dios los gobierne. Nunca desean que Dios los gobierne. Por eso Pedro y otros más van a recordar lo que dijo David en Hechos 4:25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, David tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojados las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se unieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a tu voluntad. Pedro y algunos creyentes comienzan a ver el cumplimiento de la profecía y lo que el rey había profetizado y había dicho, que en efecto ahora también se estaba ocurriendo contra ellos. Dios tiene una gran voluntad. La voluntad es de que pueda salvar a la humanidad. Dios planificó de que todos podamos ser salvos, de que todos nosotros pudiéramos llegar a vivir con Él en la eternidad. Jesús estaba preparando este regalo para nosotros. El ir a la cruz fue voluntad de Dios. Fue voluntad y Jesús la ejecutó. Jesús ejecutó este sacrificio que nosotros necesitamos. Salmos 22:14 dice, reflexionando una vez David habla y dice, soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una bandada de malvados me han rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí y sobre ella echan suertes. Es increíble que se pueda cumplir. Se cumplió todo esto que se narra miles de años atrás. Para Pablo, Jesús fue un ejemplo, una inspiración, un ejemplo de vida, algo que le ayudaba personalmente. Y por eso también exhorta a otros que sigan el testimonio de Jesús,
Porque el comportamiento de Jesús ante Pilato fue algo realmente extraordinario. Algo que realmente llamó la atención del hombre más duro, el hombre que quizás era insensible. Y Jesús reaccionó de una forma tal. Las reacciones que tenemos en medio de las dificultades dice mucho de lo que realmente somos de verdad. La actitud de Jesús dejó impresionado a un hombre tan duro llamado Pilato. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:13 dice, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, que dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Así que luego que Jesús había sido arrestado, Marcos 15:1 va a decir, de muy de mañana, y habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. En otras palabras, todo el Sanedrín volvió a tener una reunión de urgencia, porque querían que Pilato los crucifique. En todo caso, tenían que llevar un buen argumento frente a Pilato. Por supuesto, si le decían, este se ha hecho rey, se ha hecho hijo de Dios, y esto es una blasfemia, Pilato hubiera dicho, esto es un asunto religioso, no me incumbe hacer tal cosa. Y hubiera determinado y hubiera dicho, está bien, ustedes júzguenlo, pero yo no. Por eso que para que Pilato intervenga, para que Pilato tuviera que decidir sobre la muerte de este hombre, tenían que reunirse, tenían que planear y ser algo convincente para que Pilato haga lo que ellos querían. Juan 18:29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Es como si les dijera, tú haz lo que debes hacer, como si este es culpable, por eso te hemos traído. Pero Pilato no se prestó a sus juegos, a las pretensiones de ellos. Obviamente le salió lo contrario que habían pensado los judíos. Y Pilato les exige una acusación concreta. Entonces Lucas 23:2 va a decir, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ellos cambiaron todo. Ellos comenzaron a mentir. Ellos mintieron, pero realmente descaradamente, porque Jesús nunca había prohibido que se diera tributo a César, ni nunca se oponía al César. Es increíble lo que le trataban de decir a Pilato, lo que trataban de insinuar, de hablar, para que Pilato, frente a lo que era, pudiera hacerlo. Filón, un escritor, va a decir que era un hombre de carácter inflexible. Pilato era duro, sin ninguna consideración. Tenía un gobierno de corrupción, robos, violencia, ofensas, brutalidades, condenas sin proceso previo, una crueldad sin límites. Así era Pilato. Así se describía a Pilato. Flavio Josefo va a decir que realmente desde el principio Pilato odiaba a los judíos. Y nunca tuvo una buena relación desde el inicio de su gobierno hasta el final de su gobierno. Nunca estuvo bien con ellos. Obviamente a Pilato le importaba simplemente que todo este gobierno de Judea esté controlado, que no haya levantamientos, que no haya algo que pudiera ir contra Roma y los intereses, aunque hizo notar. Es más, cuando estuvo delante de Jesús, hizo notar que no creía en la verdad absoluta. Porque cuando Jesús le dice, yo soy la verdad, cuando Jesús hace alusión de la verdad que está delante de él, en Juan 18:33 le dijo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Este hombre no tenía ninguna sensibilidad, no creía que existiera tal verdad. No creía en nada, era insensible, era propiamente lo contrario que muchas personas pudieran entender, era algo así impredecible.
Obviamente, pese a eso, le extrañó de que los judíos le trajeran a un hombre y le dijeran, tenemos a rey, solamente a César. Esta era una hipocresía que él personalmente lo sabía. Los judíos siempre promovían, los religiosos promovían el levantamiento. ¿Cómo era posible que en esta oportunidad ellos estaban diciendo, estamos trayendo a uno que se está levantando contra Roma? Era una hipocresía total y él lo entendía. Pese que, es más, odiaba a los judíos, él lo entendía perfectamente. Por eso, una vez más, Pilato le hace la pregunta. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Realmente eres tú? Claro, obviamente su corazón, su manera de ser era déspota, era una persona que se burlaba al ver a Jesús ahí en esas condiciones. Pero Jesús responde y le dice, tú lo dices. Frente a esa respuesta de Jesús, frente a la información que tenía, obviamente que él manejaba toda la información, no sé si por servicios secretos, pero él manejaba toda la información. Él sabía que Jesús había resucitado muertos, la información llegaba de que Jesús sanaba enfermos, la información llegaba que él convirtió, incluso multiplicó los panes y los peces. La información. Es más, cuando estaba juzgando, llegó la información de parte de su esposa, de su mujer, que le mandó a decir, Mateo 27, 19, dice, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esa majestad que Jesús presentó, esa nobleza, esa humildad, ese porte, ese temple que Jesús presentó frente a Pilato, cambió la manera de pensar, cambió la manera, su actitud que tuvo Pilato. Entonces, al ver todo este escenario, Pilato comenzó a cambiar y decir, este realmente es justo. Esto lo están trayendo, no sé si es por envidia, por odio, rencor, algo tienen contra este hombre. Pero en realidad este hombre sale de él algo que realmente se entiende como humildad. Una nobleza increíble, y entonces Pilato trata de librarle de la muerte a Jesús. Por eso en varias ocasiones él dijo que Jesús era inocente. Lucas 23, 4 dice, ningún delito hay en este hombre. No quería juzgarle a Jesús. Comenzó a intentarlo frente a las respuestas que Jesús daba. Estaba impresionado. Era un hombre de carácter duro, pero impresionado por lo que Jesús era. Jesús puede impresionarte si tú le permites tener una relación con Él. Jesús es extraordinario. Ahora en la actualidad, luego que Jesús resucitó, puede cambiar nuestras vidas. Puede hacer que todo lo que nosotros quisiéramos en esta vida se puede realizar. Pero lo importante, aunque Él nunca garantizó que eso sucedería, lo importante es de que Jesús quiere pasar la eternidad contigo. Dios le ama. Dios hizo esto posible. Así que una vez más Pilato dice, al enterarse de que Jesús era Galileo y era de Nazaret, dijo, mándenlo a Herodes. Herodes que lo juzgue. Llevaron a Herodes. Herodes se burló. Herodes se mofó de él. Herodes hizo burlas, escarnio de Jesús. Y él dijo, no, la última palabra lo tiene Pilato. No haré. Lo voy a hacer que Pilato tenga que decidir. Y lo volvió a Pilato. Y en la segunda oportunidad, entonces, Pilato dice, lo voy a azotar. Creo que de esta manera van a calmar la sed que tienen y van a cambiar este veredicto. Ojalá que cambien. Él pensaba que va a ser así, porque Lucas 23, 16 dice, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Él piensa y dice, debido a que lo voy a azotar con estos azotes, le voy a meter unos 40 latigazos, voy a hacer que este hombre sufra de tal manera, y al verle ensangrentado, ellos creo que van a cambiar su sed de sangre que tienen. La Biblia dice que lo presenta totalmente ensangrentado con el látigo romano, pero ellos decían, crucifícalo.
Ellos querían esa sentencia, que los crucificara, porque esa era la manera que los romanos crucificaban o mataban personas. En todo caso, él intenta una vez más y decide soltarlo, decide soltar a un hombre y trata de cambiarlo. Obviamente, trata de cambiar. ¿Sí? Entonces cambia. Y entonces dice, ¿puedo soltar a Barrabás o a Jesús? Trata de poner un delincuente en medio para poder, así de esa manera, sabiendo que los judíos sabían quién era. Él dice, yo lo voy a soltar a este hombre, voy a soltar a este hombre llamado Barrabás en reemplazo de Jesús. Hace una pregunta y dice en Mateo 27, 17, les dijo, ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Sabiendo, él de alguna forma pretendía soltarlo. Él encontró en Jesús a un hombre distinto, en las palabras de Jesús, en el porte, tan solamente en callar, en sentirse callado delante del juicio, frente a las acusaciones. Él encontró a un hombre diferente. Jesús fue diferente. Por eso el amor de Dios es incomparable. El amor de Dios supera todo entendimiento. Y usted necesita entender eso. Usted necesita de que Dios es diferente. Intentó soltarle. Intentó muchas veces. Pero la Biblia dice que al final no lo logró. Y es que él tuvo que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, optó por una decisión que le favorecía. Estaba en juego su puesto, estaba en juego su trabajo, quizás su familia, no lo sé. ¿Qué intereses más tuviera? Pero en realidad le importaba la posición que se encontraba. A la vez quería poner que Roma siga gobernando y quería hacer que Roma pueda tener control sobre los judíos. La afirmación de Jesús que era rey trajo grandes consecuencias. Aunque Pilato sabía de que si lo acusaban de rey, no era el rey efectivamente que iba a rebelarse contra Roma, pero él sabía que si esta información, que si esto se divulgaba frente a Roma, él iba a quedar mal. ¿Cómo es posible que si él estaba para poner ahí que la paz romana se establezca y que no haya levantamientos, como un hombre que se dice rey, él lo suelta? Así que él cumplió, al margen de todo, por su manera de ser, por la manera en la cual le importaba más su vida. Él cumplió esta profecía. Isaías 53, 7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Jesús cumplió esta voluntad de su Padre por amor a nosotros. No hubo necesidad de defenderse. No hubo una necesidad de decir, ¿sabes qué? No es verdad lo que están diciendo. No, simplemente cayó. Simplemente él dijo, yo voy a ir a la cruz. Esta es tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad conforme tú lo dices. Y no se haga mi voluntad. Él se negó a sí mismo. Y eso es lo que debe hacernos reflexionar. Debe hacernos reflexionar que Él pagó nuestras culpas.
que Él nos redimió de ese pecado, que Él dijo, si tú me aceptas, si tú aceptas este regalo, tú pasarás la eternidad conmigo. Si tú me buscas, todo lo demás será añadido. Mateo 27, 22 va a decir, Pilato les dijo, obviamente frente a todo lo que estaba sucediendo, dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? No sabía qué hacer. No sabía qué decidir al principio, aunque nosotros sabemos ahora que decidió por la crucifixión. Pero ese instante Él se hizo esta pregunta, ¿qué haré? Y la pregunta surge, ¿qué haremos nosotros con Jesús? ¿Lo rechazarás? ¿Rechazarás a Jesús? ¿Rechazarás lo que hizo Jesús en la cruz? ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que piensas a lo que dice Jesús? Dios hizo algo maravilloso con nosotros. Dios quiere tener una relación, pasar la eternidad con nosotros. Él quiere ayudarle. Él quiere que en esta vida usted sea feliz, que usted sepa resolver los problemas que usted tiene. Dios quiere ayudarlo. Y si tenga que pasar, como dice David, valle de sombra, de muerte, usted no tenga temor porque está con Dios. Porque así dice su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es necesario que tú y yo reconozcamos que realmente que Jesús vino a este mundo por voluntad propia. Si hablamos hoy en esta mañana acerca de Pilato, y estamos hablando de la forma en la cual este hombre trató con crueldad y cómo fue tan insensible para mandarlo a crucificar. Si estamos hablando de todos estos religiosos que decidieron crucificarlo a Jesús porque iba en contra de sus intereses, hoy en esta mañana te atreverías a rechazar a Jesús. Te atreverías a negarle a Jesús, como lo hizo Pedro. Te atreverías a decir, no quiero saber nada. Sé quién es Jesús, sé que sana enfermos, sabe qué es esto, pero no es conmigo. Sé que Él puede, sé que es un buen hombre, o fue buen hombre. O a la vez sé que es Dios. Sé que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, pero hasta ahí llego. No quiero tener este compromiso con Dios. Muchas personas no quieren aceptar a Jesús porque temen a este compromiso, porque temen a que piensan de que no cumplirán lo que dice Dios, las exigencias que Dios quiere. Pero es en la exigencia que Dios anhela. Es en el deseo que Dios quiere para que ustedes puedan salir en adelante. Es que cuando uno opta por lo que dice Dios, obviamente es un estilo de vida diferente. Pero cuando uno opta por todo lo que Dios dice, las cosas es diferente. Uno tiene la satisfacción de lograr muchas cosas que antes quizás no se hubiera podido, porque tiene a Dios de su lado. Es eso lo que Dios está diciendo. Y surge, como siempre decimos, las preguntas. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Obviamente Pilato cedió frente a los religiosos. Pero detrás de todo esto, ¿qué haremos nosotros? Debemos tomar una decisión. Es tiempo de decisión. Es tiempo de decidir por lo que está frente a nosotros. ¿Qué haremos con Jesús? Pilato tuvo que decidir. Tuvo que decidir, estando frente al Mesías, frente al Salvador,
frente a alguien que podía ayudarlo, frente a alguien que incluso le dijo, tú no estarías en este puesto si mi padre no te hubiera puesto en ese lugar. Él tuvo que tomar una decisión. Y hoy te invito a tomar una decisión. Hoy te invito a que tú decidas, a que tú seas valiente en decidir, en responder esta pregunta. ¿Qué harás frente a Jesús? ¿Cuál será tu actitud? En esta mañana, yo te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en estos momentos, Padre, que tu palabra, Señor, trascienda todo momento, todo tiempo, y trascienda, Señor, este momento, Señor, para cada persona. Que tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, pueda tocar a cada persona, y que cada persona en esta mañana se una a esta oración y pueda decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Frente a ti estoy y te acepto como mi Salvador. Te pido perdón, te pido que tú gobiernes mi vida. Y Señor, te entrego mi vida. Gracias, Dios, por las personas que lo hacen. Dios, tu gracia, tu amor y tu bendición sean con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración, siempre creemos que Dios te ayudará y Dios será tu Padre. Una vez más, Dios los bendiga. Amén. Día cantamos hoy porque tenemos un Salvador vino para rescatar y sanar nuestro corazón.